Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que genial. En el vídeo de hoy, tengo algo realmente especial que compartir con ustedes, algo que creo que les va a encantar. Se trata de una serie turca que me ha tenido completamente enganchado, pegado a la pantalla sin poder hacer nada más que verla. Y quiero decirles que no soy de las que se enganchan fácilmente, así que cuando digo que es buena, es porque es buena. De verdad, esta serie es una joya oculta que encontré en YouTube y que creo que merece muchísima más atención. Tiene una trama que te atrapa desde el primer minuto, personajes complejos y bien desarrollados con los que te encariñas o detestas al instante, y una producción de primera. Y lo mejor de todo, solo tiene 10 episodios. Lo que significa que no tienes que comprometerte a ver temporadas y temporadas interminables. Puedes disfrutar de una historia completa y satisfactoria en un tiempo relativamente corto. Antes de que me sumerja en los detalles y les cuente por qué esta serie es imperdible, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, libros y todo lo que me apasiona, así que si les gusta este tipo de cosas, este es su lugar. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a hablar de esta maravillosa serie. Prepárense para tomar notas porque les aseguro que van a querer buscarla en YouTube inmediatamente después de ver este vídeo. No les voy a dar spoilers importantes, promesa. Pero sí voy a compartirles lo suficiente para que se animen a darle una oportunidad. El nombre de la serie es, bueno, no se los voy a decir todavía. Voy a dejar un poco de suspenso, ¿les parece? Lo que sí les puedo adelantar es que gira en torno a una joven llamada, digamos, Ayşe. Ayşe vive en un pequeño pueblo en Turquía, una vida sencilla y tranquila, hasta que ¡boom! Todo cambia de la noche a la mañana. Un evento inesperado la obliga a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a situaciones que nunca imaginó. La historia se centra en su viaje personal, en su lucha por superar los obstáculos y en cómo va descubriendo su propia fuerza interior. Pero no es solo un drama personal, también tiene elementos de thriller, de misterio y hasta un toque de romance. Créanme, tiene de todo. Lo que más me gustó de esta serie es la forma en que los personajes están construidos. Ayşe, por ejemplo, es una protagonista con la que te puedes identificar fácilmente. Es una persona normal con sus virtudes y sus defectos, que se ve obligada a crecer y a madurar rápidamente. Y los personajes secundarios son igual de interesantes y complejos. Cada uno tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos. La ambientación también es un punto fuerte de la serie. Los paisajes de Turquía son simplemente espectaculares. Las tomas son preciosas y te transportan a ese lugar. Además, la música es muy emotiva y acompaña perfectamente las escenas. Logra crear una atmósfera que te envuelve y te hace sentir parte de la historia. Otro aspecto que me encantó es que la serie aborda temas importantes y relevantes, como la desigualdad social, la lucha por la independencia, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. No es solo una serie de entretenimiento, también te hace reflexionar y te deja pensando mucho después de haberla terminado. Recuerdo que la primera vez que vi el primer episodio, no estaba muy convencido. Pensé, bueno, vamos a ver qué tal. Pero a medida que avanzaba la historia, me fui enganchando cada vez más. Al final del primer episodio, ya estaba completamente metido en la trama y no podía esperar para ver el siguiente. Y lo mejor de todo es que, como les dije al principio, solo tiene 10 episodios. Lo que significa que puedes verla en un fin de semana sin problema. Yo la terminé en 2 días, no podía parar. Y créanme, vale la pena. Ahora sí, llegó el momento de revelar el nombre de esta joya oculta de YouTube. La serie se llama **Red Men **, que en español significa **, el profesor **. Sí, ya sé, el título no suena muy emocionante, pero confíen en mí, no se dejen engañar por las apariencias. Esta serie es mucho más de lo que parece a simple vista. Red Men cuenta la historia de un profesor, Akif, que decide tomar medidas drásticas para concienciar a sus alumnos sobre los problemas de la sociedad.
A través de métodos poco convencionales, los obliga a enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios, y a cuestionar todo lo que creen saber. Aisee es una de sus alumnas y es el personaje que mencioné al principio. Su vida da un giro inesperado cuando se ve involucrada en los planes de Akif. A partir de ese momento, tendrá que tomar decisiones difíciles y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La serie está llena de giros inesperados, de momentos de tensión y de escenas muy emotivas. Te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Y lo más importante es que te hace reflexionar sobre el papel de la educación en la sociedad y sobre la importancia de luchar por lo que crees. Ahora sé que algunos de ustedes quizás se pregunten, ¿vale la pena ver una serie turca? Y la respuesta es definitivamente sí. La producción turca ha mejorado muchísimo en los últimos años y hay series realmente buenas que merecen la pena ser vistas. Además, es una excelente oportunidad para conocer otras culturas y otras perspectivas. Y si no saben turco, no se preocupen, Red Men está disponible en YouTube con subtítulos en español. Así que no hay excusa para no verla. En serio, chicos, les recomiendo muchísimo esta serie. Creo que les va a encantar. Es una historia bien contada, con personajes interesantes y una trama que te atrapa desde el principio. Además es corta, solo tiene 10 episodios, así que no tienen que comprometerse a ver temporadas interminables. Red Men es una serie que te hace pensar, que te emociona y que te deja con ganas de más. Es una joya oculta que merece ser descubierta. Así que si están buscando algo nuevo para ver, les recomiendo que le den una oportunidad. No se arrepentirán. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya animado a ver Red Men. Recuerden que pueden encontrarla en YouTube con subtítulos en español. En resumen, hoy les he hablado de una serie turca llamada Red Men que encontré en YouTube y que me encantó. Tiene una trama que te atrapa, personajes complejos, una producción de primera y solo 10 episodios. Se la recomiendo muchísimo si están buscando algo nuevo para ver. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber qué opinan de Red Men si deciden verla. Así que déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayudarían muchísimo si le dan me gusta a este vídeo, si lo comparten con sus amigos y si se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.